Cordial saludo. Mi nombre es Mayra Solar, soy estudiante del programa de psicología. Me encuentro en el cuarto semestre. A continuación, les vengo a hablar sobre los casos de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios, en especial el caso de la masacre de Chengue. Para dar inicio, lo primero que les voy a dar a conocer es su ubicación. Chengue está ubicada en el corregimiento del municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre, Colombia. Bueno, para hablar un poco más sobre le podemos decir que la masacre de Chengue fue un asesinato masivo que tuvo lugar en Chengue, valga la redundancia, de poblaciones bajo la jurisdicción del municipio de Ovejas, en Colombia, en la madrugada del 17 de enero del 2001. Algunos actores involucrados en este hecho, los responsables fueron los grupos paramilitares del Bloque de María, de las AUC y el Estado colombiano por su omisión. ¿Cuáles fueron las víctimas de este caso? Fueron los civiles de Chengue. Otros actores involucrados en este caso fueron las fuerzas públicas, militares y seguridades de Colombia, ya que no actuaron propiamente y actuaron en complicidad durante este hecho. Seguimos con los hechos victimizantes, entre los cuales podemos decir que está el asesinato masivo, que constó de 27 personas ejecutadas. El derecho vulnerado en este hecho principalmente fue el de la vida. Las normas que acobijan este caso fueron el artículo 3, que es la Declaración de los Derechos Humanos, y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otro suceso que pasó en este caso fue la falta de protección del Estado, ya que no garantizó las medidas preventivas para proteger a los civiles. ¿Cuál fue el derecho violado en este caso? Fue el derecho a la protección por parte del Estado. Las normas que cobijan este hecho está el artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos. Seguimos con el desplazamiento forzado, que fueron en este caso sobre los sobrevivientes. ¿Cuál fue el derecho vulnerado en este caso? El principal fue el derecho a la libertad de movimiento y protección contra el desplazamiento forzado. ¿Cuáles son las normas que se dan en los principios rectores de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas y el artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos? También tenemos la destrucción de bienes civiles. En este caso fueron las casas de las víctimas que fueron incendiadas. ¿Cuáles fueron el principal derecho que aquí se vulneró? El derecho a la propiedad y a la protección de bienes civiles. ¿Cuáles fueron estas normas que lo acobijan? El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 14 del Protocolo Segundo adicional a los convenios de Ginebra. Bueno, también tenemos aquí el terror psicológico. En este generó un impacto emocional severo entre los sobrevivientes. ¿Cuál fue el derecho fundamental violado en este caso? Fue el derecho al no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las normas que
pues que están protegiendo en este caso este hecho es el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos Humanos y el artículo 19, que es la protección contra la forma de violencia física o mental. Bueno, seguimos con las obligaciones del Estado. En esta encontramos 5 que fueron las más relevantes, entre las cuales pues podemos destacar. La primera de esta fue la prevención de violaciones de derechos humanos. Esta está constituida por el artículo 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el cual tuvo mucha protección en este caso sobre los derechos que se vulneraban en este. El artículo 2 también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, otro que tenemos es la protección de la población civil, que es el Convenio de Ginebra de 1949 y el protocolo 2 adicionales de los convenios de Ginebra. Como tercero tenemos la investigación y sanción de los responsables, que está acostado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de lucha contra la impunidad, que es la ONU. En el cuarto tenemos la reparación de víctimas, que está constituida por el artículo 63 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 del 2011 de Colombia. Y está por último la reconstrucción del tejido social y garantía de no repetición, la cual se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, entre las medidas que encontramos específicas en el caso de Schengen, resaltamos 4, entre las cuales tenemos el reconocimiento público de la responsabilidad estatal, la indemnización económica y psicológica para los sobrevivientes. La tercera que tenemos es la restitución de tierra y reparaciones simbólicas como monumentos o actos conmemorativos. Y la cuarta es el fortalecimiento de las instituciones judiciales y de protección para evitar corrupción entre el Estado y los actores armados. Bueno, seguimos con las recomendaciones que en este caso, de forma, pues, según mi programa es de psicología, las recomendaciones principales que puedo yo dar es que debemos tener un enfoque social comunitario, en las cuales debemos estar orientada principalmente en el fortalecimiento del tejido social, la recuperación emocional de las víctimas y la construcción de mecanismos para garantizar la no repetición de estos actos atroces. Bueno, algunas de estas que puedo sugerir son la atención psicológica integral para todas estas personas que estuvieron afectadas por este caso, la reconstrucción del tejido social que facilita encuentros para compartir las experiencias y trabajar colectivamente en mejora de esta. La prevención y educación, que pues no es más sino la introducción de contenidos sobre los derechos humanos y resolución de prácticas de conflicto, es decir, que darles a conocer cuáles son esos derechos fundamentales que tienen como personas y que deben ser validados y deben ser respetados por todos los entes encargados. Y por último, la construcción de resiliencia y
talleres de empoderamiento. En esta podemos decir que no es más sino talleres de brindándole información, pautas a todas estas víctimas para que puedan superarlas o saber afrontar situaciones adversas y promover el empoderamiento en ellas. A forma de conclusión, puedo decir que este caso de la masacre de Chengue pues se puede analizar desde las dos perspectivas, ya que en los derechos humanos, ya que las víctimas civiles no están involucradamente directamente con este conflicto. Y en el caso de los derechos internacionales humanitarios, se clasifican como grandes relaciones como protección al fortalecimiento civil, es decir, a los derechos civiles de los ciudadanos. Por tal ende, este caso podemos identificarlo como violación de los derechos humanos y los derechos humanitarios internacionales. Muchas gracias.